Campos de acción de la psicología jurídica. Psicología aplicada a los tribunales. La psicología aplicada a los tribunales está especializada en lo que es la psicología jurídica y del menor, psicología aplicada al derecho de familia, psicología aplicada al derecho civil, laboral y penal. Esta psicología aplicada a los tribunales o forense se refiere a aquellas actividades que el psicólogo puede realizar, como fueron las antes mencionadas. También tenemos lo que es la psicología jurídica y del menor. Las instituciones dedicadas al menor son, en todos los países, áreas de trabajo que deben ser objeto de una aplicación global. Esta misma se desarrolla desde diferentes ámbitos, como los pueden ser el ámbito educativo, sanitario, de servicios, etc. Y por tanto, también desde la justicia. Sus funciones en este campo son entre esas tenemos lo que es emitir los informes técnicos de la especialidad solicitados por el juez o por el fiscal. También tenemos lo que es asesorar las medidas que deben ser aplicadas. En este caso, el psicólogo servirá de asesor. Ya. Tenemos también lo que es el seguimiento de las intervenciones. Otra de sus funciones también pueden ser planificar el funcionamiento del centro, aplicación de tratamiento individual y colectivo, elaboración y aplicación de programas en medio abierto. Tenemos también por su parte lo que es la psicología aplicada al derecho de familias. Desde la creación de la ley del divorcio, se ha ido incorporando a los juzgados de familias profesionales. Estos, con el fin de que el psicólogo en estos casos debe asesorar al juez en los procesos de separación y divorcio en las medidas que éste va a adoptar en respecto a los hijos y en otras situaciones tales como unilidad. Tenemos lo que es también en casos de matrimonio de menores. En este también puede intervenir el psicólogo aplicando su asesoramiento. También en los casos sobre acogimiento y adopciones. El psicólogo del juzgado de familias no solo se debe evaluar cómo afecta a los hijos la separación, no solo se va a centrar en este tema, sino que también puede diseñar programas que apunten a posibilizar situaciones difíciles que los menores se van a encontrar, en las que estos se verán en el proceso de separación. Ya. La función en los juzgados de familia es emitir informes técnicos de la especialidad, solicitados por el juzgado en los procesos de rupturas de parejas con hijos, divorcios, separación, nulidad de incidentes de modificación. Este también se centra en emitir los informes de la especialidad en otras situaciones que plantea el derecho de familia, tutelas, acogimientos, adopciones, autorizaciones para contraer matrimonio, entre otras. Por su parte, este también realiza casos como el seguimiento de los mismos y el asesoramiento a los jueces y fiscales. La psicología aplicada al derecho civil. La psicología aplicada al derecho civil, en esta el psicólogo presta la actividad de relacionarse al derecho civil. Este mismo se encarga de enfocarse en el asesoramiento y en el peritaje de diversos constructos jurídicos como la capacidad civil en la toma de decisiones. En esto podemos tener, por ejemplo, lo que son contratos, testamentos tutelares, eh, cambios de sexo, esterilizaciones de deficientes, etc. Y en todas aquellas situaciones susceptibles del trabajo en el campo será el campo del psicólogo centrado en el derecho civil. En el ámbito privado, realizará actividades como el perito, asesoramiento de abogados o también se encarga de colaborar con el abogado. ¿De qué forma? Trabajando interdisciplinariamente en todo el procedimiento.
Este también sirve como mediador. Tenemos lo que es la psicología aplicada al derecho laboral. En este caso, en el ámbito del derecho laboral, el psicólogo suele ser requerido para asesorar a juzgados en materia de secuelas psicológicas, en accidentes laborales, simulaciones y en problemas psicofisiológicos que contempla la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En el ámbito privado, este también puede trabajar de perito, puede asesorar al abogado y a los comités de seguridad e higiene y también tiende a laborar con el abogado. ¿De qué forma? Trabajando interdisciplinariamente en todo el procedimiento y con los comités. Y como último punto, tenemos lo que es la psicología aplicada al derecho penal. ¿Qué es la psicología aplicada al derecho penal? Esta es una tarea del psicólogo forense en el que se encarga del diagnóstico, evaluación de personas implicadas en procesos penales que éstas servirán de asesoramiento a los jueces y a los tribunales para poder determinar las circunstancias que puedan modificar la responsabilidad criminal, el daño moral, las secuelas psíquicas, entre otras. La función del psicólogo en estos casos es de emitir informes sobre psicología del testimonio, emitir informes para jueces y tribunales de acusados y víctimas, seleccionar y dinamizar a los jurados, asesorar y mediar en asuntos de vigilancia penitenciaria. Bien, yo le voy a hablar sobre la mediación. ¿Qué es la mediación? La mediación es un sistema alternativo de resolución de conflictos. Lo dicho es alternativo porque es extrajudicial o diferente a los canales legales o convencionales de resolución de disputas. La mediación es un intento de trabajar con el otro y no contra el otro, en busca de una vía pacífica y equitativa para afrontar los conflictos en un entorno de crecimiento de aceptación, de aprendizaje y de respeto mutuo. Consiste en un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución pacífica de conflictos, en el que dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, en este caso, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio. Este método promueve la búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades de las partes. El mediador tiene que tener ciertas cualidades, como lo son imparcial, creativo, comprensivo, paciente, con capacidad de escucha, con experiencia en estas resoluciones de conflictos, tolerante, honesto, sensible, comprometido con el caso, capaz de no involucrarse, ser parcial, prudente, observador, es decir, analítico, discreto, firme, con la capacidad de comunicarse adecuadamente, confiable y sobre todo siempre tener su objetivo bien presente. Tenemos también los objetivos de la mediación. Los objetivos de la mediación no es el acuerdo, sino facilitar que se establezca una nueva relación entre las partes en conflicto, aumentar el respeto y la confianza entre estas, corregir percepciones e informaciones falsas que se puedan tener respecto al conflicto y o entre los implicados en este caso, crear un marco que facilite la comunicación entre las partes y la transformación del conflicto. De esta forma se puede convertir las situaciones conflictivas que se viven diariamente en oportunidades de aprendizaje. Dentro de la reforma educativa podemos distinguir el currículo directo y el currículo oculto, donde se contempla el trabajo de las actitudes, valores y normas para realizar con los alumnos del aula. A partir de la mediación escolar se puede facilitar a maestros y profesores unos contenidos que sirvan para trabajar en el apartado de actitudes, valores y normas. La mediación tiene unos principios, los cuales son: el poder lo ejercen las propias partes. ¿Qué quiere decir esto? Que son los participantes los que controlan el proceso y las decisiones. Es necesario que las partes estén motivadas porque deben estar de acuerdo en cooperar con el mediador para resolver su disputa. El otro principio es la neutralidad del mediador. Antes de iniciar una mediación, el mediador debe preguntarse sobre la existencia de alguna circunstancia susceptible de crear parcialidad en el desarrollo de la misma. El mediador debe tomar parte a favor de todos y desde aquí trabajar para que el proceso sea equitativo. También tenemos la confidencialidad.
Durante la mediación, los participantes mantienen la privacidad más absoluta y tienen la garantía de lo que se dice en una sesión de mediación no podrá utilizarse ante un tribunal. Y por último tenemos la voluntariedad. La mediación requiere del acuerdo libre y explícito de los participantes. La mediación no puede imponerse, no se puede obligar a nadie a establecer relaciones o a llegar a acuerdos. ¿Quién puede ir a la mediación? No todos los conflictos pueden ser llevados a mediación. No se puede plantear la resolución de un conflicto a través de la mediación en los siguientes casos. Por ejemplo, cuando hay que denunciar lo que está sucediendo, cuando hay una violación de los derechos humanos, cuando no hay voluntad de una de las partes, donde se ha violado a la ley, donde se tocan temas legales complejos, cuando creemos que de ahí salga algo ejemplar. Por ejemplo, la jurisprudencia. Cuando hay demasiado desequilibrio de poder, primero hay que nivelar. Eh, la mediación tiene dos maneras, la mediación formal e informal. La mediación formal requiere ciertas condiciones y fases estructuradas. En la mediación informal, las técnicas utilizadas son las propias de la comunicación eficaz, como por ejemplo la escucha activa, los mensajes en primera persona, ayudar a reformular y buscar soluciones. El mediador debe ser cualquier persona que actúe de modo intuitivo y espontáneo en cualquier situación de conflicto. Las fases de la mediación serían la presentación y la aceptación del mediador, la recogida de información sobre el conflicto y las personas implicadas, aclarar el problema, proponer posibles soluciones, elaboración y aprobación del acuerdo. Eh, la presentación y aceptación del mediador debe estar en la valorar y decidir sobre la adecuación de la mediación en el caso que se plantea, quién será la persona adecuada para mediar y orientar a las partes, si podrán reunirse a las partes, tendremos o tendrán que trabajar por separado, el tiempo necesario para reunirse con todas las partes, quién estará en el proceso, los implicados, abogados, expertos y otros, si es necesario comentar algunas técnicas como mensaje en primera persona y sobre todo la empatía. La actuación en los mediadores debe ser principalmente preparar el contexto, es decir, tienen que buscar la neutralidad del lugar del encuentro, que sea privado, la posibilidad de realizar comunicaciones con el exterior, los muebles y asientos distribuidos de forma que facilite el trabajo cooperativo, a su vez también orientar a las partes, por ejemplo, lograr una síntesis del problema y de los hechos que han llevado a solicitar este servicio, hacer este momento una descripción simple y breve de lo que es la mediación, qué hace el mediador y de qué y cómo funciona. Conseguir que las partes asistan a una primera sesión de mediación, fijando un momento y un lugar que es aceptable entre las dos partes. También se debe crear confianza en el proceso, es decir, explicarles el proceso, hacer hincapié en que este proceso será confidencial y que tienen que ser honestos y sinceros, aceptar unas normas básicas como es no interrumpir, no usar un lenguaje ofensivo, informar que la mediación realmente está para ayudarlos y a reanudar esta relación, que no están obligados a terminar en un acuerdo. Gracias. Tardes con todos. Muy bien, yo voy a hablar acerca de lo que es la victimología. La victimología, para empezar, es un término acuñado por Frederick Wertman. Este término hace referencia a lo que vendría siendo el estudio de las víctimas en el ámbito de lo que pasa o no pasa durante el delito. Muy bien. Como sabemos, el delito tiene diferentes fases, así que nos enfocamos netamente en esto. La creación de esta disciplina ha ayudado dentro del área judicial a poder dar tratamiento, a poder ser más objetivos, generando variantes que han focalizado la atención en diferentes tipos de aspectos, teniendo diferentes tipos de interpretaciones de la realidad, lo cual nos ayuda a conocer un poco más. Muy bien. La criminología tradicional descarta este término debido a que es algo reciente que se ha dado, lo cual es muy importante ya que al momento de nosotros conocer a la víctima o tener un poco de entendimiento en base a lo que va a ser o lo que no va a ser o lo que se pudo haber dado, nos ayuda de mejor manera para poder entender el delito. Muy bien. Entonces, para poder entender un poco más y tener un concepto válido o claro, podemos decir que se trata de una disciplina científica que se centra en estudiar a la víctima y a sus allegados, porque sí, las personas que se encuentran dentro del círculo social a veces directa o indirectamente se ven afectados.
y en analizar las diferentes fases de la victimización, como ya las había mencionado, y los factores que pueden haber intervenido en esto. Entonces, tenemos que el objeto de estudio de la victimización netamente es como la víctima y sus características, así como la relación con el delincuente y el rol que ocupa dentro de esto. Porque sabemos que muchas veces, muchas de las situaciones por las que podrían estar llegando a pasar se pueden dar por diferentes choques, por situaciones que tal vez se salieron de las manos. Concretamente se analiza el conjunto de factores que provocan que la persona se convierta en la víctima. ¿Cómo es que la persona llega a hacerse la víctima? Cómo logra llegar hasta ese punto. Tanto en la situación ha sido provocada por una segunda persona, tal vez sea por incidencia propia de lo que vendría siendo el delincuente, no lo sabemos. Es ahí donde este estudio nos ayuda a conocer un poco más. Pero debemos entender o conceptualizar al menos qué es una víctima, a qué se le considera de manera jurídica que es una víctima. Muy bien, cabe recalcar que es un poco complicado de definir y de entender, pero según la ONU en 1985 declaró que se entiende como una víctima a una persona o un sujeto que haya sufrido daños psicológicos, físicos o emocionales, o un ataque directo o indirecto hacia su persona, lo que causa la disminución de sus derechos fundamentales. Entonces, se entiende que el daño que se puede llegar a experimentar o que pueden llegar a sentir las víctimas no es un fenómeno aislado, no es como que solamente sucede algo y la víctima es la única persona afectada, ¿sí? Esto es una cuestión social, es un constructo social donde las personas que son más allegadas también pueden llegar a sentir parte de este daño, ¿entienden? Entonces, una vez dicho esto, vamos a establecer lo que vendría siendo el tipo de víctima. Tenemos la víctima determinada, la víctima indiferente, la víctima resistente y la víctima coadyuvante. Muy bien. La víctima determinada, es el tipo de víctima que se escoge primordialmente. Por ejemplo, el delincuente es totalmente consciente de que la está eligiendo, es totalmente, eh, sabe lo que está haciendo, sabe a quién está eligiendo. Un ejemplo de esto, claro, es como los crímenes que existen dentro de lo que vendría siendo los asesinos seriales, las personas que tienen un determinante muy claro para elegirlas. Bien, dentro de la víctima indiferente tenemos víctimas que son elegidas al azar, como por ejemplo cuando hacen un fraude o algo, eligen a personas que tal vez están por ahí y ya. Así como cuando te asaltan aleatoriamente por la calle, entonces es un tipo de víctima indiferente. El tipo de víctima resistente es el tipo de víctima que se resiste, lo cual considero que en nuestro país es una de las peores víctimas que podemos ser porque sabemos que la persona sale mucho más enojada que nosotros y nos puede causar mucho daño. Entonces, la víctima coayudante no siempre es una de las situaciones que menos se da, pero donde el sujeto es víctima de un crimen, este es un sujeto sin vinculación con el hecho criminal. Es decir, víctimas que forman parte del delito, pero que se hacen pasar por víctimas para poder que la trama se dé, ¿ya? Entonces, ahora, para finalizar, ¿por qué es tan importante estudiar a la víctima? Cuando estudiamos a la víctima podemos darnos cuenta de diferentes tipos de rasgos, diferentes tipos de situaciones donde ésta se presenta, donde no se presenta, donde realmente podemos ver qué pasa y qué no pasa. ¿Sí? Espero que les haya gustado y de antemano muchísimas gracias.